Imagina que estás parado a orillas de un río en tierra extranjera. Eres prisionero de guerra. Tu ciudad ha sido destruida, tu templo en ruinas. Todo lo que conocías ha desaparecido. Y de repente, el cielo se abre. Lo que ves no tiene nombre en ningún idioma humano. Ruedas dentro de ruedas, cubiertas de ojos. Seres con 4 rostros que se mueven como relámpagos. Un trono de zafiro sobre una expansión de cristal. Y sobre ese trono, la figura de un hombre envuelto en fuego y luz. Esto no es ciencia ficción, no es mitología. Es el relato de un profeta llamado Ezequiel, escrito hace más de 2600 años. Y lo que vio ese día en las orillas del río Quebar sigue siendo uno de los misterios más profundos y fascinantes de toda la Biblia. Hoy vamos a adentrarnos en esa visión. Vamos a descubrir quiénes son los ángeles más misteriosos de las Escrituras, los Ofanim. Y vamos a descubrir qué nos revelan sobre la naturaleza de Dios, sobre el mundo espiritual que nos rodea, y sobre el mensaje que Dios quiso dar a un pueblo que creía haber sido olvidado. Quédate hasta el final, porque esta historia cambiará la forma en que lees la Biblia. Antes de hablar de los Ofanim, necesitamos entender a los ángeles en su conjunto. En el Antiguo Testamento, la palabra ángel o ángeles aparece 108 veces. El libro del Génesis narra episodios donde los ángeles intervienen en las vidas de Abraham y Jacob. En el libro del Éxodo, Moisés también se encontró con ángeles durante el peregrinaje por el desierto. En total, la palabra ángel aparece 32 veces solo en los escritos de Moisés. Los ángeles de Dios son presentados en las Escrituras como los ejércitos del cielo. No son figuras mitológicas ni opiniones teológicas abstractas. Son personalidades espirituales con impacto físico real. Así como el mundo demoníaco está oculto a nuestros ojos, el mundo angélico también lo está. Quizás no podemos tocarlos, pero ellos sí tocan a las personas. No podemos manejarlos, pero ellos pueden derribar reyes. Y esto nos lleva a los ángeles más misteriosos de la Biblia, los Ofanim. ¿Qué son los Ofanim? El término en hebreo antiguo significa ruedas. La forma singular es Ofan. Por supuesto, la palabra rueda aparece varias veces en el Antiguo Testamento y puede referirse a ruedas normales de un carro o una carroza. Pero lo que nos interesa particularmente son las ruedas que aparecen en el trono de Dios, mencionadas en la visión de Ezequiel. ¿Quién fue Ezequiel? El nombre Ezequiel significa Dios es fuerte, o Dios fortalece. Este profeta vivió durante uno de los momentos más difíciles de la historia de Judá, el exilio babilónico. Y quizás ese nombre no fue casual. Durante la conquista de Nabucodonosor en el año 597 a.C., Ezequiel fue uno de los 10,000 prisioneros capturados de Jerusalén. Lo más probable es que profetizara en Babilonia, entre los exiliados que vivían en los asentamientos de Tel Aviv a orillas del río Quebar. El ministerio de Ezequiel era absolutamente necesario para los exiliados. Para quienes creyeron y prestaron atención a sus palabras, había vida. Para los demás, juicio inevitable. Su ministerio demostraba que Dios seguía comunicándose con ellos, incluso en tiempos de duro castigo. Aunque serían castigados, no habían sido abandonados. Jeremías predicaba el mensaje de Dios en Jerusalén, mientras otra voz lo predicaba a los exiliados en Babilonia, para que estuvieran informados sobre los planes divinos. Ambas voces eran igualmente poderosas. Ezequiel llevaba tiempo en el exilio cuando Dios se le apareció. Dios usó ese encuentro para iniciar el ministerio profético de Ezequiel, mostrándole una visión asombrosa. Es imposible describir a los Ofanim de la visión de Ezequiel sin considerar la totalidad de esa revelación. Dios eligió abrir los cielos ante los ojos temporales del profeta. La descripción de la visión inaugural de Ezequiel es uno de los pasajes más difíciles de traducir en todo el Antiguo Testamento. Ezequiel primero nos dice dónde estaba cuando recibió la visión.
Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el día 5 del mes, que era el año quinto de la deportación del rey Joaquín, vino palabra del Señor al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, y la mano del Señor vino sobre él allí. Y miré, y he aquí que un viento tempestuoso venía del norte, una gran nube con un fuego que brillaba sin cesar, y alrededor de ella un resplandor, y en su interior, en medio del fuego, algo que parecía como metal refulgente. Ezequiel intentó poner en palabras algo que no podía explicarse con claridad. Usó símiles para describirlo, comparándolo con otras cosas para dar una idea de lo que era. Leemos la frase: algo que parecía como metal refulgente en medio del fuego. Ezequiel nota una sombría nube oscura de relámpagos y fuego que se acercaba desde el norte. Dentro de la nube hay 4 seres luminosos que brillan intensamente. Aunque esos seres tienen apariencia humana, no son humanos en absoluto. Cada uno posee 4 rostros distintos: un rostro humano, un rostro de león, un rostro de buey y un rostro de águila. El profeta no registra estos seres por su nombre en el capítulo 1 de Ezequiel, donde comienza el relato de su visión. Pero hacia el capítulo 10 son identificados como querubines, y dentro de ella había figuras que parecían 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Tenían forma humana. Cada uno tenía 4 rostros y 4 alas. Sus piernas eran rectas, y la planta de sus pies era como la planta del pie de un becerro, y brillaban como bronce bruñido. Lo que vio Ezequiel era real, pero tuvo que describirlo con términos familiares. Antes de presenciar a los Ofanim, Ezequiel vio criaturas que más tarde identificó como querubines. Los querubines son un grupo de seres celestiales creados por Dios. Son los primeros de la jerarquía angélica en aparecer en la Biblia, inmediatamente después de la caída de Adán y Eva. No sabemos la reacción de Adán al ver esos gloriosos querubines por primera vez en la historia humana. Quizás el asombro, el temor y la maravilla vendrán a la mente. En Éxodo 25, Moisés recibió instrucciones específicas y detalladas sobre cómo construir varios artículos de mobiliario que se usarían en el tabernáculo. El arca del pacto y el propiciatorio donde Dios prometió encontrarse y comulgar con Moisés fueron los primeros en detallarse. ¿Qué quería Dios que cubriera el propiciatorio? Eligió representaciones de los querubines en oro. ¿Qué vista tan asombrosa debió haber sido? Los querubines, asociados con la misma presencia de Dios. Y aquí Ezequiel ve a los querubines en la presencia de Dios. Constantemente glorifican a Dios. Aunque los artistas han pintado a los querubines como pequeñas criaturas regordetas de aspecto angelical, la Biblia los describe como seres que asisten al trono de Dios y ejecutan su voluntad. Debajo de sus alas, en sus 4 lados, tenían manos humanas. En cuanto a los rostros y las alas de los 4, sus alas se tocaban unas con otras. No se volvían cuando se movían, sino que cada uno avanzaba directamente. En cuanto a la forma de sus rostros, cada uno tenía un rostro humano. Los 4 tenían rostro de león a la derecha, rostro de buey a la izquierda, y los 4 tenían rostro de águila. Ezequiel notó que cada criatura viviente tenía 4 rostros. Uno humano, que posiblemente representa la inteligencia. Uno de león, que representa la fortaleza. Uno de buey, que representa la servidumbre. Y uno de águila, que representa la sublimidad. Tenían alas y la disposición de ir a donde quiera que el espíritu fuera. El Señor quería que Ezequiel entendiera que Él está en todas partes. Ezequiel podría haber estado en tierra de cautiverio, pero no estaba solo. Dios estaba con él. Como creyentes en Dios, podemos encontrar consuelo en el hecho de que Él siempre está con nosotros, sin importar dónde estemos ni qué desafíos enfrentemos. La idea de que Dios está presente en todas partes nos da paz mental.
sabiendo que siempre está con nosotros. Tales eran sus rostros. Sus alas estaban extendidas hacia arriba. Cada uno tenía 2 que se tocaban con las del ser adyacente y 2 que cubrían su cuerpo. Y cada uno avanzaba directamente. A donde quiera que el espíritu iba, ellos iban sin girar mientras avanzaban. En medio de los seres vivientes había algo que parecía brasas de fuego ardiendo, como antorchas que se movían entre los seres vivientes. El fuego era brillante y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían como el aspecto de un relámpago. Después de ver a los querubines, Ezequiel vio las ruedas, como las ruedas de una carroza. El mejor objeto para imaginar lo que Ezequiel vio es un giroscopio. Ezequiel estaba describiendo algo que podía moverse en cualquier dirección sin necesidad de girar. Hay que recordar que Ezequiel estaba describiendo lo indescriptible. Mientras miraba a los seres vivientes, he aquí que había una rueda en la tierra junto a los seres vivientes, una para cada uno de los 4. El aspecto de las ruedas y su construcción era como el resplandor del crisólito, y las 4 tenían la misma forma, siendo su aspecto y su construcción como si una rueda estuviera dentro de otra. Cuando se movían, avanzaban hacia cualquiera de sus 4 lados, sin girar mientras avanzaban. En cuanto a sus aros, eran altos y atemorizantes, y los aros de las 4 estaban llenos de ojos alrededor. Cuando los seres vivientes se movían, las ruedas se movían junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se elevaban de la tierra, las ruedas también se elevaban. A donde quiera que el espíritu quería ir, ellos iban hacia allá, y las ruedas se elevaban junto con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando aquellos andaban, éstas andaban, y cuando aquellos se detenían, éstas se detenían, y cuando aquellos se elevaban de la tierra, las ruedas también se elevaban, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Ezequiel continuó describiendo la interacción constante entre las ruedas y los querubines. A donde iban los querubines, iban las ruedas. Informó que el Espíritu de Dios se manifestaba en todo lo que estaba ocurriendo. Ezequiel también estaba viendo la omnisciencia de Dios. Los múltiples ojos que vio representaban la conciencia completa de Dios. Él todo lo ve y todo lo sabe. Sobre las cabezas de los seres vivientes había algo semejante a una expansión, como el brillo alucinante del cristal, extendido sobre sus cabezas. Bajo la expansión, sus alas estaban extendidas rectas, la una hacia la otra. Cada uno también tenía 2 alas que cubrían su cuerpo, una a cada lado. Y también escuché el sonido de sus alas, como el sonido de muchas aguas mientras avanzaban, como la voz del Todopoderoso. Un sonido de ruido como el sonido de un campamento militar. Cuando se detenían, dejaban caer sus alas, y una voz venía de la expansión que estaba sobre sus cabezas. Cuando se detenían, dejaban caer sus alas. Encima de la expansión que estaba sobre sus cabezas, había algo semejante a un trono, con apariencia de piedra de lapislázuli, y sobre lo que parecía un trono, muy arriba, había una figura con apariencia de hombre. Entonces noté que desde la apariencia de su cintura hacia arriba, había algo como metal refulgente que parecía fuego por todos lados dentro de él. Y desde la apariencia de su cintura hacia abajo, vi algo como fuego, y había un resplandor a su alrededor, como la apariencia del arco iris en las nubes en un día de lluvia. Así era la apariencia del resplandor circundante. Tal era la apariencia de la semejanza de la gloria del Señor. Y cuando la vi, caí sobre mi rostro y escuché una voz que hablaba. Finalmente, Ezequiel vio la cámara celestial e intentó describir lo que veía y escuchaba. Luego notó un trono ocupado por alguien con apariencia de hombre. Ezequiel observó que el ser sentado en el trono se parecía a un humano, pero era más parecido a las llamas que a la materia física. Solo imagina la gloria y el esplendor que había allí. Después, Ezequiel vio un arco iris alrededor del trono de Dios.
Dios le dio a Noé el arco iris de la promesa después del diluvio. Juan vio el arco iris antes de la tormenta. Ezequiel fue testigo de un arco iris en medio de la tormenta, que simbolizaba la promesa del pacto de Dios y su poder divino. El mensaje transmitido es sobre el poder magnífico de Dios. Le estaba consolando a Ezequiel, asegurándole que él tiene el control y que no hay nada más allá de sus capacidades. ¿Qué significa para nosotros la omnipotencia de Dios? Ningún problema ni dificultad por el que estemos pasando está más allá del poder de Dios para hacer algo al respecto. Es posible que no podamos manejarlo, pero Dios sí puede. No tenemos que preguntarnos por qué Ezequiel cayó de bruces. Fue expuesto a la gloria de Dios, la manifestación exterior de su presencia divina. Cuando alguien experimenta la magnificencia y la grandeza del Señor, la única respuesta natural es inclinarse en reverencia. Durante los tiempos difíciles del ministerio de Ezequiel, Dios le recordó una visión para asegurarle que todavía tenía el control desde su trono en el cielo. A pesar de estar lejos de Jerusalén, sabía que Dios estaba con él. De igual manera, los creyentes de hoy pueden sentirse como si estuvieran en el exilio en esta época. En el mundo de hoy, hay un aumento de la maldad y el comportamiento inmoral. Incluso las personas que asisten a la iglesia pueden negarse a aceptar las enseñanzas de la Biblia. Sin embargo, podemos consolarnos con la descripción que hace Ezequiel de la magnificencia de Dios. Es posible que no veamos las ruedas como él las vio, pero sabemos que Dios está con nosotros sin importar dónde estemos ni lo que estemos atravesando. Él lo sabe todo y puede hacer cualquier cosa. Más que eso, nos ha dado su Espíritu Santo para que sea nuestro ayudador. Debemos tener presentes estas verdades y permanecer firmes en nuestra fe en Él durante estos tiempos difíciles, hasta el día en que seamos llamados a unirnos a Él en el cielo. Puede ser difícil visualizar lo que Ezequiel vio o expresó en este pasaje. La descripción llena de ojos fue la forma en que Juan describió a los querubines en el libro de Apocalipsis. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Esto transmite la idea de un conocimiento e inteligencia excelentes. Las 4 ruedas y sus mecanismos se movían al ritmo de los 4 querubines mientras giraban. Estaban vinculados de tal manera que Ezequiel pudo escribir: el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Los Ofanim también se mencionan de manera similar en Ezequiel 10. Ezequiel debía entender que el carro o el trono carro de Dios estaba en movimiento. La imagen puede parecer extraña al lector moderno, pero hay que recordar que se trata de una experiencia visionaria. Los elementos surrealistas pueden superar al realismo. En los pasajes, el trono de Dios está montado sobre ruedas, los Ofanim, y luego es impulsado por 4 ángeles. Hay ruedas dentro de ruedas en ángulos transversales, con el efecto de que el trono puede moverse en cualquier dirección sin necesidad de girar. Los Ofanim han sido un punto de fascinación para muchos, y posteriormente los escritores judíos apocalípticos les dieron vida propia. Las ruedas fueron eventualmente reconocidas como un tipo separado de ángel, conocido como los Ofanim. ¿Por qué algunos se refieren a los Ofanim como ángeles? No hay una sola mención en las escrituras de que los Ofanim sean criaturas angélicas. Sin embargo, escritores judíos apócrifos los catalogaron como una clase de ángel y los enumeraron en su jerarquía de ángeles, junto con los serafines y los querubines, debido a la singular semejanza viviente de los Ofanim, su poder sobrenatural, su estrecha proximidad al trono de Dios y la multitud de ojos. Ya sea que los Ofanim sean en realidad seres angélicos o simplemente un mecanismo de transporte multidimensional movido por poder divino, no importa. Lo que sí importa es la función de los Ofanim al demostrar la gloria de Dios ante Ezequiel y ante cada creyente que algún día leería su relato y obtendría una visión renovada del reino de Dios.
¿Qué nos revelan los Sofanim acerca de Dios? Tanto en apariencia como en funcionamiento, los Sofanim que aparecen en la visión de Ezequiel demuestran el dominio absoluto de Dios sobre todo el cosmos. Las ruedas omnidireccionales en sí mismas sirven como un recordatorio constante de que el Dios al que servimos es omnipresente, lo que significa que puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Así como el Espíritu de Dios guía a los querubines, el mismo Espíritu mora en los Sofanim, y los ojos que cubren las ruedas y los querubines son simbólicos de la omnisciencia de Dios. Él todo lo ve, todo lo sabe. ¿Por qué es importante que los creyentes conozcan el ámbito sobrenatural? La Biblia lo declara con claridad. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Dios desea que los creyentes sean conscientes del mundo más allá de lo que nuestros ojos temporales pueden ver, para que, en el poderoso poder del Señor, podamos estar preparados para enfrentar cualquier plan que el enemigo tenga en mente. El extremismo es prevalente en la sociedad de hoy. En un extremo de la escala, hay creyentes que minimizan las partes sobrenaturales de su fe e insisten en mantener una cosmovisión naturalista, caracterizada por una dependencia exclusiva de las verdades de las enseñanzas doctrinales para la vida cotidiana. En el extremo opuesto del espectro están las personas tan preocupadas por el ámbito espiritual, debido al atractivo que tiene para ellos, que son de poca ayuda en la tierra. Primero debemos asegurarnos de que nuestros ojos estén abiertos a la realidad de la situación. Cuando un siervo estaba aterrorizado por el enemigo que lo rodeaba en el libro de Reyes, el profeta le dice al joven: «No tengas miedo. Hay un mundo que no podemos ver, pero que está lleno de conflictos sobre nuestras propias almas». Cuando tomamos la decisión de investigar la Biblia y buscar la perspectiva de Dios sobre lo sobrenatural, nos acercamos un paso más al establecimiento del reino de Dios. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de los ángeles? En primer lugar, los ángeles hacen que la palabra de Dios se cumpla. Los ángeles son los ejecutores del poder de Dios. Siguen la palabra de Dios para asegurarse de que produzca resultados. En la Biblia, la frase «el Señor de los ejércitos» lo llevará a cabo se usa frecuentemente cada vez que se da una profecía sobresaliente que no puede explicarse humanamente. Los ángeles de Dios tienen la licencia ejecutora para llevar a cabo todo lo que sale de la boca de Dios. Los ángeles son también las tropas de ataque que tratan con los oponentes. Siempre obtienen la respuesta y son victoriosos después de cada acto. Además, hacen el agrado de Dios, como declara el salmista: «Bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid al Señor, vosotras todas sus huestes, ministros suyos que hacéis su voluntad». Los ángeles están comprometidos a obedecer el mandato de Dios, y puedes enviarlos a llevar a cabo todo lo que Dios ha ordenado, concerniente a ti. La palabra dice que les irá bien a los que hacen lo recto, que disfrutarán de los resultados de las cosas buenas que hayan hecho. Aparte de los Sofanim, los ángeles son de diferentes rangos. En sentido general, probablemente el grupo más grande de ángeles es lo que podríamos llamar los ángeles regulares. La mayoría de las veces en que se mencionan ángeles en la Biblia, son estos ángeles no identificados de otra manera a quienes se hace referencia. Hablar de ángeles ordinarios parece una contradicción en sí misma. Sin embargo, en cierto sentido, esta designación es adecuada cuando los contrastamos con las varias clases u órdenes únicos de ángeles que la Biblia menciona. Los querubines son el primer orden angélico en aparecer en las Escrituras. Aparecen justo después de la caída de Adán y Eva. Un grupo diferente de ángeles específicamente reconocidos son los serafines. La palabra en hebreo significa los ardientes. Isaías 6 nos habla de los serafines.
Otro rango angélico es el del arcángel, posición que solo ocupa un ángel en el registro bíblico. La palabra arco significa jefe, por lo que este ángel es el más prominente de todos los ángeles santos. El nombre del arcángel es Miguel. El significado de Miguel es ¿quién es como Dios? Cada vez que escuchas ese nombre, escuchas una pregunta: ¿quién es como Dios? Otro ángel cuyo nombre se da claramente en las Escrituras es Gabriel. Gabriel significa el poderoso de Dios. Gabriel está a la altura de su nombre, pues hace cosas poderosas. Gabriel sirve a Dios principalmente como mensajero. En varias ocasiones en el libro de Daniel, Gabriel aparece para dar revelaciones importantes sobre eventos futuros, particularmente relacionados con el reino de Dios. Siguen siendo relevantes los ángeles hoy. Los necesitamos como creyentes llenos del Espíritu Santo. Un vistazo a la vida de los individuos distinguidos en la Biblia revela que todos experimentaron compañerismo angélico. No hay casi ninguna persona de distinción en las Escrituras que no haya tenido una prueba física real de ese compañerismo angelical. Dios ha dicho: yo, el Señor, no cambio. Se deduce que lo que hizo ayer también lo está haciendo hoy. Los ángeles son una parte indispensable y esencial del paquete de Dios para los redimidos. La unción no puede reemplazar los servicios de los ángeles. Jesucristo nació del Espíritu Santo y tenía la unción del Espíritu Santo, y sin embargo requirió los servicios de los ángeles. Es grandioso pensar que Jesús creía en los ángeles y disfrutaba de su ministerio, incluso como el Hijo del Altísimo. Incluso el Señor Jesucristo requirió la asistencia de los ángeles antes de su nacimiento. Un ángel anunció su llegada, y cuando apareció el peligro a causa de las noticias de su nacimiento, el ángel le habló a José para que se fuera a Egipto con el niño Jesús, para que se cumpliera la Escritura. Aunque los ángeles son espíritus ministrantes importantes, podemos limitar su ministerio en nuestras vidas. La primera limitación es la ceguera espiritual. Cuando se trata de los asuntos de Dios, debes creerlo antes de poder experimentarlo. Lo que está escrito en la palabra debe verse antes de que pueda poseerse. Los ángeles, que son los ejércitos del cielo, están todos a nuestro alrededor. No dejes que el diablo te engañe acerca de la presencia de los ángeles. Así como el mundo demoníaco es invisible, el mundo angélico también lo es. Debemos saber que los ángeles pertenecen a una dimensión de la creación únicamente diferente que apenas podemos entender. En este ámbito, las limitaciones son diferentes a las que Dios ha puesto en el nuestro. Dios ha dado a los ángeles mayor conocimiento y movilidad que a los humanos. La palabra de Dios nos hace saber que los ángeles, al igual que los hombres, también fueron creados por Dios, como se ve en Colosenses. Dios creó todas cosas, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, principados o potestades. Hebreos llama a los ángeles espíritus ministrantes. ¿No son todos los ángeles espíritus ministrantes, enviados para servir a los que heredarán la salvación? El imperio de los ángeles es tan vasto como la creación de Dios. Si crees en la Biblia, creerás en su ministerio. Aparecen en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, siendo mencionados directa o indirectamente casi 300 veces. Estudiosos bíblicos creen que los ángeles pueden contarse potencialmente en millones, porque Hebreos habla de una compañía innumerable de ángeles. En cuanto a su número, David describió 20,000 surcando los caminos del cielo entre las estrellas. Incluso con su visión limitada, señala impresionantemente: los carros de Dios son 20,000, son millares y millares. Podemos estar seguros de que los ángeles, incluidos los Ofanim, nunca llaman la atención sobre sí mismos, sino que atribuyen la gloria a Dios y hacen presión sobre sus mensajes en los oyentes, como la palabra sustentadora y libertadora del más alto orden. Por gloriosos que sean los seres angélicos celestiales, palidecen junto a la indescriptible gloria que reside en nuestro Cordero Celestial.
el Señor de gloria, ante quien todo poder en el cielo y en la tierra se inclina en santa adoración y emocionada reverencia. ¿Qué eran entonces las ruedas en Ezequiel capítulo 1? Ezequiel tuvo una visión que retrató la naturaleza divina de Dios a través de poderosas imágenes de movimiento y acción. Dios apareció en un trono que parecía una carroza, con su gloria siendo a la vez suprema y presente en todo el universo. Como tal, toda la revelación de Dios en esta visión a Ezequiel, los querubines, la carroza, el espíritu y las ruedas, enfatizan su unidad y coordinación. Aunque la visión era aterradora, retrata la magnificencia y el esplendor de Dios que se apareció ante Ezequiel y los israelitas durante el cautiverio babilónico. Les recordó su santidad y poder como el Señor de toda la creación. El mensaje era claro. Aunque su pueblo estaba en el exilio y su nación estaba a punto de ser destruida, Dios seguía en el trono y era capaz de manejar cada situación. La lección para nosotros hoy es que Dios, a través de su maravillosa providencia, está constantemente trabajando en su propio plan invisible en los asuntos de todas las naciones. Su plan está intrincadamente diseñado, siempre es preciso y nunca llega tarde. Como declara la palabra, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El libro de Ezequiel tiene varios temas principales. La soberanía de Dios. Dios controla la historia. Sin importar lo que suceda, sus planes no serán frustrados. Ni siquiera la rebeldía de su nación elegida arruinará sus planes, que Él llevará a cabo en última instancia. La idea expresada en Ezequiel 1 con la visión de Dios gobernando sobre toda la creación se repite varias veces a lo largo del libro. Esta visión es la primera de 4 en el libro. Ezequiel tuvo otras visiones. Cada una de ellas fue dada con un propósito: demostrar que Dios no había abandonado a su pueblo, que su trono no había sido derrocado, que su plan seguía en marcha aunque todo pareciera derrumbarse. Y eso es lo que los Ofanim nos dicen a nosotros hoy. En medio del caos de tu vida, en medio de las crisis del mundo, en medio de los momentos en que sientes que Dios guarda silencio y que el cielo está cerrado, recuerda a Ezequiel en el río Quebar. Recuerda las ruedas cubiertas de ojos. Recuerda que el trono de Dios está sobre ruedas, que no está estático, que no está lejano, que se mueve en cualquier dirección con perfecta precisión hacia los suyos. El mismo Dios que abrió los cielos sobre un profeta prisionero en tierra extranjera, puede abrir los cielos sobre tu situación hoy. El mismo Dios que le mostró a Ezequiel que tenía el control cuando todo parecía estar fuera de control, sigue siendo el mismo Dios que tiene el control de tu historia. Si esta enseñanza sobre los ángeles y la visión de Ezequiel tocó algo en tu corazón hoy, me encantaría escucharte. Escribe en los comentarios qué parte de esta visión te impactó más. ¿Fue la descripción de las ruedas llenas de ojos? ¿El trono sobre las aguas cristalinas? ¿La figura de fuego en el trono? O quizás la certeza de que Dios seguía en control incluso cuando su pueblo estaba en cautiverio. Tu reflexión puede ser exactamente lo que alguien más necesita leer hoy. Hay personas que están en su propio exilio en este momento, sintiendo que Dios los ha olvidado, que el cielo está sellado, que sus oraciones no llegan a ningún lado. Tu comentario puede ser el recordatorio que necesitan de que el trono de Dios sigue en pie. Y si crees que alguien en tu familia, en tu grupo de amigos o en tu comunidad de fe necesita ver esto, comparte este video ahora mismo. No lo pienses demasiado. Sé el mensajero. Sé el que lleva la visión correcta al momento correcto. Que Dios bendiga tu vida. Y nos vemos en el próximo video.